Cuando el silencio tiembla. El encuentro que cambió dos destinos para siempre. Antes de que la ciudad despertara, cuando todavía las luces de los rascacielos parecían estrellas atrapadas en vidrio, Ariana Valmont, una de las CEOs más influyentes del continente, descendió de su vehículo oficial frente al cementerio privado donde descansaba su hijo. No había cámaras, no había asistentes, no había escoltas esta vez. Solo ella, y el peso del recuerdo que la acompañaba como una sombra silenciosa. Ariana tenía fama de ser implacable, negociadora feroz, estratega brillante, la mente detrás de un conglomerado tecnológico que había redefinido industrias enteras. Pero aquella mañana, al cruzar los portones de hierro, su figura perdió aquella fortaleza pública. Su chaqueta elegante tembló bajo la brisa fría, y por unos instantes no fue la millonaria admirada ni la mujer poderosa. Fue solo una madre. El camino hacia la tumba era un sendero de mármol claro rodeado de cipreses oscuros. Cada paso resonaba como si el mundo entero la escuchara avanzar hacia ese lugar donde lo material ya no importaba. En su mano llevaba un ramo de lirios blancos, los favoritos de su hijo cuando era niño. Era un ritual que repetía cada mes, uno que nunca se volvía más fácil. Pero aquella mañana, algo era distinto. A lo lejos, junto al mausoleo donde descansaba su pequeño, vio dos figuras. Una mujer arrodillada, y junto a ella, un niño. Ambos lloraban. La mujer llevaba una valla negra que el viento agitaba con suavidad. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo, pero incluso desde la distancia Ariana pudo ver el temblor de sus hombros, el dolor contenido, la manera en que abrazaba al pequeño que lloraba contra su pecho. La CEO se detuvo. No entendía qué estaba viendo. No sabía quién era esa mujer. Y, sobre todo, ¿qué hacía allí, llorando en la tumba de su hijo? Su primer impulso fue la incredulidad. Apretó los lirios con fuerza, como si el contacto pudiera ayudarla a procesar esa escena incomprensible. «Disculpe», dijo finalmente, con la voz quebrada por una emoción que no esperaba sentir. «¿Qué hace usted aquí?» La mujer árabe levantó el rostro lentamente. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero eran profundos, oscuros, llenos de una tristeza que Ariana reconoció de inmediato. Era el mismo tipo de vacío que la había perseguido durante años. El niño, de unos 8 o 9 años, se aferró más a ella. Sus lágrimas caían sin control, empapando la tela negra del vestido de su madre. Por un instante, el mundo entero pareció detenerse. No había diferencias culturales, no había barreras sociales, no había títulos ni riqueza. Solo dos madres, dos dolores, dos historias que estaban a punto de entrelazarse. La mujer árabe, aún arrodillada, sostuvo la mirada de Ariana con esfuerzo, y con una voz suave, rota, dijo algo que la CEO jamás habría imaginado escuchar. «Perdóneme, pero mi hijo y yo venimos aquí porque su hijo salvó la vida del mío». Las palabras cayeron sobre Ariana como un golpe seco, inesperado. Su respiración se cortó un instante, y todo en ella, las dudas, la sorpresa, el desconcierto, se encendió como un relámpago interior. «¿Cómo?», susurró, incapaz de comprender. La mujer bajó la mirada. Sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello del niño que sollozaba. «Mi hijo estaba muriendo», continuó con un hilo de voz. «Una enfermedad rara, no teníamos recursos, no teníamos opciones. Pero gracias a su hijo, a la donación que él dejó, mi pequeño vive. Respira, corre, sueña. Mi hijo está aquí, porque el suyo se fue». Ariana sintió que la fuerza que siempre la acompañaba en reuniones, juntas y negociaciones colapsaba por dentro. El aire se volvió denso, casi insoportable. Había escuchado sobre donaciones, sobre trámites médicos, sobre protocolos, pero nunca imaginó que la vida de su hijo había continuado, de alguna forma, latiendo en el cuerpo de otro niño. El pequeño levantó la mirada. Sus ojos, aún rojos por el llanto, tenían un brillo que Ariana conocía bien. Era la luz de la gratitud inocente. «Gracias», dijo con dificultad. «Gracias por darme una vida nueva». Las palabras del niño fueron como un eco del pasado. Ariana sintió un vacío abrirse en su pecho. No sabía si llorar, si caer de rodillas,
si abrazar a esa mujer desconocida o si huir incapaz de soportar el peso emocional que se había desplegado ante ella. Pero la mujer árabe, con una calma que solo el dolor profundo puede moldear, se puso lentamente de pie. Su mano temblorosa tomó la de Ariana. «Yo perdí a mi esposo», confesó con la voz quebrada. «Y estuve a punto de perder a mi hijo. He llorado cada día, como usted. Pero hoy estoy aquí, porque su hijo nos dio una razón para seguir viviendo. Y quería que usted supiera que no está sola, que su hijo no murió en vano». Ariana sintió que las lágrimas, esas que no permitía en público, esas que reprimía para no mostrar vulnerabilidad, comenzaron a caer. Sin permiso, sin contención, sin límite. El silencio que nació entre ambas fue distinto al de antes. No era un vacío frío. Era un silencio lleno de significado. Un encuentro inesperado, improbable, imposible de olvidar. Laseo dejó caer los lirios al suelo. Ya no los sostenía para cumplir un ritual, ahora los ofrecía al universo, como si fueran un puente entre dos destinos que la vida había cruzado de la manera más impensada. El niño se acercó inseguro, y con una timidez profunda, levantó la mano, para tomar la suya. Ariana lo miró, y allí, frente a la tumba de su hijo, sintió algo que no creía posible, una chispa de paz, una que llevaba años buscando. El viento frío recorrió el cementerio como una mano invisible que acariciaba mármol, flores y memorias. Ariana permaneció quieta, con la mirada perdida entre el rostro del niño y la tumba de su hijo. Sentía que algo dentro de ella se había quebrado, pero no de la manera dolorosa a la que estaba acostumbrada. Era diferente. Era como si una herida antigua, por primera vez, hubiera encontrado una voz que la entendiera. La mujer árabe, que hasta ahora había permanecido como una figura envuelta en sombras y dolor, dio un paso hacia adelante. Su mirada, oculta parcialmente por el velo, dejó ver una mezcla de nerviosismo y respeto. «Mi nombre es Laila», dijo con suavidad, como temiendo que su voz perturbara algo sagrado. «Y miró al niño, que aún apretaba la mano de Ariana, «es Omar». El niño levantó los ojos hacia Laseo. Y Ariana sintió algo que la desestabilizó profundamente, que la mirada de ese pequeño tenía una luz que le resultaba familiar. Una chispa parecida a la que su hijo tenía cuando algo lo emocionaba profundamente. Ella tragó saliva. Respiró hondo. Trató de recuperar su compostura, pero no pudo. «Soy Ariana», respondió al fin. «Y no necesito que me agradezcan nada. Yo no hice nada. Fue él». Miró la tumba, incapaz de sostener el peso de esa verdad. Él fue quien decidió donar. Laila asintió lentamente. Pero había algo más en sus ojos. Algo que parecía debatirse entre esperanza y miedo. No sabe cuánto deseaba encontrarla. Pero también cuánto me aterraba este momento, confesó. Temía que pensara, que no teníamos derecho a venir aquí. Que Omar no debería pisar este lugar. No quería faltarle el respeto. Ariana abrió los labios para decir algo, pero nada salió. ¿Cómo responder a algo así? ¿Cómo explicarle a esa mujer que ella tampoco sabía qué hacer con todo lo que estaba sintiendo? Laila respiró hondo. «Mi hijo recibió un trasplante que llegó justo a tiempo. 1 en 1.000.000. Los médicos dijeron que fue un milagro. Pero yo sé que los milagros tienen nombres. Y uno de ellos», sus ojos se humedecieron, «es el de su hijo. Omar», que seguía sosteniendo la mano de Ariana con una fuerza tímida pero firme, levantó la vista. «Mi mamá siempre me dice que dentro de mí hay un héroe», dijo con voz temblorosa. «Y que esa parte viene de él», señaló la lápida. Ariana sintió como su respiración se detenía por un segundo. El mundo, por un instante, dejó de moverse. No estaba lista para esto, pero tampoco estaba lista para apartarse. «¿Puedo?», preguntó Omar con timidez, mirando un pequeño ramo de flores en su otra mano. «¿Puedo dejarle esto?». Ariana asintió sin poder hablar. El niño se acercó a la tumba y colocó el pequeño ramo de flores violetas justo al lado de los lirios blancos. Luego, con un gesto inocente y conmovedor, rozó la superficie de mármol con la punta de sus dedos. «Gracias», susurró. «Porque me diste más tiempo para jugar,
y para estar con mi mamá. Laseo sintió como su corazón se encogía. Cada palabra del niño era como un eco que despertaba memorias que ella trataba de mantener dormidas. Laila, viendo el temblor en el rostro de Ariana, se acercó apenas un paso. Yo no quería interrumpir su duelo, dijo. Pero sentía que debía venir aquí. No por obligación, sino porque mi hijo necesitaba entender que la vida que ahora tiene no es algo que pueda tomarse a la ligera. Quería enseñarle gratitud y respeto. Ariana cerró los ojos un momento, y entonces dijo algo que sorprendió incluso a ella misma. Quiero saber más. Quiero entender qué pasó. Laila bajó la mirada. Hay algo que también necesito decirle, admitió en voz baja. Algo que, quizás no debería. Pero si no se lo digo ahora, nunca podré perdonarme. Ariana frunció el ceño. ¿Qué cosa? Laila respiró profundo, como si lo que estaba por revelar le pesara desde hacía meses. Su hijo no solo salvó la vida de Omar. Él, una pausa, un temblor en su voz, dejó una carta. Una carta dirigida a usted. Y nunca se la entregaron. El mundo de Ariana colapsó en un instante. Un parpadeo. Un golpe seco en el pecho. ¿Qué? ¿Cómo que dejó una carta? Laila tragó saliva, mirando al suelo. La persona que gestionó la donación también trabajaba con nosotros en el hospital. Ella pensó que usted no debía recibirla inmediato. Temían que fuera demasiado doloroso. Pero su voz se quebró. Yo la tengo. Ariana sintió como sus piernas amenazaban con fallar. ¿Dónde está? Preguntó con un hilo de voz. Laila metió la mano en su bolso y sacó un sobre blanco, cuidadosamente protegido por una carpeta para evitar que se arrugara. Ariana lo reconoció al instante. Era la letra de su hijo. Sus letras pequeñas, algo desordenadas, la forma en que siempre hacía una curva extra al final de ciertas palabras. El pulso de Ariana se disparó. Sus dedos temblaron al tocar el sobre. El mundo se volvió borroso, silencioso, íntimo. Laila dio un paso atrás, respetuosa. Llévela. Léala cuando esté lista. No tiene que hacerlo ahora. Ariana no respondió. No podía. Su garganta estaba cerrada, su mente detenida, su corazón golpeando con fuerza contra un dolor antiguo que empezaba a transformarse en algo nuevo. No sabía si tenía fuerzas para abrir esa carta. Pero sabía una cosa. Este encuentro ya no era una coincidencia. Era un destino inevitable. Laila tomó nuevamente la mano de su hijo. Si lo desea, podemos hablar. No hoy, pero cuando usted esté preparada. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Ariana sostuvo la carta contra su pecho, como si fuera un pedazo palpable de su hijo. Una chispa de algo desconocido comenzó a arder dentro de ella. Sí, dijo al fin. Me gustaría eso. Y por primera vez en muchos años. Sonrió. Apenas un gesto, apenas un temblor en los labios, pero era real. Omar se despidió con una pequeña inclinación de cabeza. Laila con una mirada llena de respeto. A medida que se alejaban por el sendero de cipreses, Ariana se quedó sola frente a la tumba. Pero no era el mismo tipo de soledad que conocía. Había cambiado. Algo se había movido dentro de ella. Y mientras sostenía la carta, comprendió que había llegado la hora de enfrentar verdades que había evitado durante demasiado tiempo. El cementerio quedó en silencio. Un silencio distinto al de antes, más profundo, más expectante, como si incluso los árboles contuvieran el aliento. Ariana permaneció de pie frente a la tumba de su hijo, sosteniendo el sobre blanco entre las manos. El papel era suave, pero para ella pesaba como una piedra. Aquella carta era un puente directo a algo que había evitado durante meses, quizá durante años. El último pensamiento, la última voluntad, la última verdad escrita por su hijo antes de marcharse. El cielo, grisáceo, parecía observarla. El viento frío balanceaba los cipreses. Ella respiró hondo, cerró los ojos. Podía esperar. Podía guardarla para otro día, abrirla en la soledad de su mansión o en la seguridad artificial de su oficina. Podía negarse un poco más.
Podía seguir escondiéndose detrás de la distancia emocional que había construido ladrillo por ladrillo. Pero algo dentro de ella había cambiado desde el momento en que el pequeño Omar tomó su mano. Una chispa, un movimiento interno que no podía ignorar. Sus dedos temblaron al deslizar la uña bajo el sello del sobre. Se abrió con un pequeño sonido delicado. Y el corazón de Ariana se abrió con él. Sacó la hoja. Era la letra de su hijo. Desordenada, real, humana. Y comenzó a leer. Mamá, si estás leyendo esto, significa que estoy en un lugar al que fui sin querer o antes de tiempo. No sé qué pasó, ni cómo pasó. Solo sé que si tú estás leyendo, yo ya no puedo abrazarte. Te conozco, mamá. Conozco tu forma de guardar todo lo que duele en el rincón más profundo de tu alma. Conozco tu manera de culparte por cosas que no puedes controlar. Y sé que, si dependiera de ti, cargarías el mundo entero sobre tus hombros solo para protegerme. Pero esta vez, mamá, no pudiste. Y no quiero que pases el resto de tu vida odiándote por eso. Estaré bien. Lo digo de verdad. Y ahora que no puedo seguir viviendo a tu lado, quiero que vivas tú por los dos. Quiero que sigas siendo la mujer que admiré cada día. La que crea cosas que antes no existían. La que pelea por lo que cree justo. La que me enseñó a soñar incluso cuando tenía miedo. Yo no quiero que uses tu fuerza solo para los demás. Quiero que, por una vez, la uses para ti. Si algo de mí puede ayudar a otros, déjalo ser. Déjame seguir haciendo en otro cuerpo lo que tú me enseñaste en vida. Ayudar cuando uno puede. Y si algún día conoces a alguien que recibió una parte de mí, sonríe, mamá, porque eso significa que sigo aquí, que sigo corriendo en algún parque, o riendo, o soñando en otro lugar. No te encierres, no te congeles, no te conviertas en una sombra del amor que me diste. Ámate como yo te amo, aunque no pueda decírtelo en persona. Siempre tuyo, Isen. Las últimas líneas temblaron frente a los ojos de Ariana, borrosas por las lágrimas que ya no podía contener. La carta cayó sobre su pecho, mientras un sollozo, profundo, antiguo, desgarrador, escapó de su cuerpo. Se arrodilló frente a la tumba, apretando la hoja contra su corazón. No era un llanto elegante ni contenido, era un llanto honesto, visceral, de esos que solo llegan cuando algo dentro de ti se rompe, para poder recomponerse de nuevo. El viento acarició su espalda, como si una presencia invisible la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, Ariana no resistió el dolor. Lo dejó entrar. Lo dejó transformarla. Sintió la voz de Isen en su mente. Sintió su risa. Sintió la calidez de sus palabras. Supo, en ese instante, que no podía seguir viviendo como si la vida se hubiera detenido el día en que él partió. No, él no quería eso. La carta era clara. Era un faro. Y ella, por primera vez, quería caminar hacia esa luz. Pasaron varios minutos antes de que lograra ponerse en pie. La carta seguía temblando entre sus dedos. A lo lejos, vio a Layla y a Omar subirse a un auto sencillo, estacionado discretamente. No se habían marchado del todo. Habían esperado. Por respeto. Por intuición. Ariana, con la determinación recién nacida, caminó hacia ellos. Layla bajó del auto inmediatamente, sorprendida, pero también preocupada por el evidente impacto emocional en el rostro del aseo. ¿Está bien?, preguntó con suavidad. Ariana tardó unos segundos en responder. No porque dudara, sino porque la respuesta había cambiado para siempre. No, dijo con honestidad. Pero quiero estarlo. Y creo que, miró a Omar, que la observaba con ojos grandes y sinceros, ustedes forman parte de eso. La mujer árabe llevó una mano al pecho, emocionada. No sabe cuánto significa escuchar eso. Ariana respiró hondo, sosteniendo la carta. Mi hijo, la voz se le quebró apenas. Quería que ayudara a otros. Quería que viviera. Y creo que, tal vez, ustedes puedan ayudarme a entender cómo hacerlo. Layla asintió, con lágrimas brillando bajo el velo. Nos ayudaremos mutuamente. En ese instante, Omar dio un paso adelante y extendió la mano hacia Ariana. Ya no era un gesto tímido.
Era una invitación. Un puente. Ariana tomó su mano. Y sintió algo claro, casi palpable. Su hijo no había desaparecido. Su hijo había dejado señales para que ella encontrara un nuevo camino. Días después, Ariana invitó a Layla y a Omar a su casa. No como CEO, no como benefactora, sino como madre, y como mujer que necesitaba aprender a vivir de nuevo. Compartieron té. Compartieron historias. Compartieron silencios que no incomodaban. Ariana comenzó a escuchar, quizá por primera vez, la realidad de la vida de Layla, una mujer que había perdido a su esposo, que había luchado sola contra un sistema que no siempre fue amable con ella, que había sostenido a su hijo con fuerza y miedo a partes iguales. Y comprendió algo. Isen no había salvado solo a Omar. Los había unido. Él había trazado un puente entre dos mundos que jamás se habrían cruzado. Y Ariana decidió cruzarlo. Semanas después, Ariana convocó una reunión extraordinaria en su empresa. Los directivos estaban desconcertados. Su CEO había cambiado. No era la misma mujer fría y calculadora. Había serenidad en su mirada. Había propósito. Allí, frente a todos, anunció: voy a crear una fundación. Se llamará Programa Isen. Ayudará a niños con enfermedades raras, especialmente a aquellos sin recursos. Mi hijo habría querido esto. Hubo silencio. Y luego, un aplauso contenido, respetuoso. Layla y Omar, sentados discretamente al fondo, se tomaron de la mano. Sabían, más que cualquiera, que ese anuncio no era empresarial. Era personal. Era una renuncia al dolor estancado para convertirlo en luz. El último latido. Esa noche, Ariana regresó al cementerio sola. Colocó la carta en un pequeño compartimiento dentro del mausoleo. Dejó flores nuevas. Cerró los ojos. Gracias, susurró. Por dejar tu voz aquí. Por no dejarme caer. Por mostrarme el camino incluso después de irte. Prometo que viviré. Por ti. Y por mí. Una brisa cálida recorrió el lugar. Ariana sonrió. No era una sonrisa triste. Era una sonrisa que anunciaba un futuro que todavía estaba por escribirse. Un futuro donde ya no estaba sola. Un futuro donde la memoria de su hijo no era un peso, sino una guía. Un futuro que, sin saberlo, había comenzado el día en que encontró a una mujer árabe llorando con su hijo frente a una tumba fría. Un futuro donde la vida encontró una forma de renacer en los corazones menos esperados. Pasaron meses. Meses en los que la vida de Ariana cambió de una forma tan profunda que ni ella misma había previsto. El programa Isen creció más rápido de lo que cualquier analista podría haber imaginado. No era solo una fundación, era un movimiento. Médicos voluntarios, especialistas internacionales, familias sin recursos, hospitales de diferentes países, todos comenzaron a unirse alrededor de una misión simple y poderosa. Salvar vidas. Salvar infancias. Salvar futuros. Y en cada presentación, en cada discurso, en cada reunión donde había decisiones difíciles que tomar, Ariana llevaba consigo la carta doblada dentro del bolso. No como un recordatorio triste, sino como un faro. Una brújula emocional. Lo que antes era un vacío, ahora era propósito. Layla se convirtió en su aliada más importante. No solo en la fundación, sino en la vida. Su voz calmada, su perspectiva humana, su fuerza invisible, eran el equilibrio perfecto para la mente estratégica de Ariana. Juntas, empezaron a ver nacer algo milagroso. Niños recuperándose, familias renaciendo, sonrisas que parecían imposibles. Y Omar. Omar se transformó en la imagen viva del legado de Isen. La primera vida que el programa celebraba. El primer latido recuperado. El primer símbolo de que la luz puede crecer incluso en las heridas más profundas. Ariana lo veía correr en los jardines de la fundación y sentía un calor extraño en el pecho. Un calor que, por primera vez desde la muerte de su hijo, no dolía. Era esperanza. Era vida. Era sanación. Una tarde dorada, Ariana, Layla y Omar visitaron el cementerio juntos. Habían prometido hacerlo una vez al año, como una tradición que uniera a ambas familias. Esta vez,
Ariana no llevaba flores blancas, sino una pequeña caja. Se arrodilló frente a la tumba y la abrió con cuidado. Dentro, había una placa hecha de metal pulido que reflejaba la luz del atardecer. Decía, aquí descansa Isen Valmont. Pero su vida sigue corriendo en los corazones que decidió salvar. Omar se acercó y puso su mano sobre la tumba, sin miedo. Layla soltó un suspiro que contenía gratitud y memoria. Ariana cerró los ojos. Y en ese instante, algo ocurrió. No fue un milagro sobrenatural. No fue una señal divina. Fue algo más humano. Más real. Fue la certeza. La certeza de que, incluso después de la muerte, el amor puede moverse, cruzar fronteras, unir mundos diferentes, sanar heridas imposibles. La certeza de que la vida de su hijo no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ariana se levantó, respiró profundamente y miró hacia el horizonte, donde la ciudad comenzaba a encender sus primeras luces. Esto no es el final, dijo. Es apenas el comienzo. Y lo dijo con una fuerza tan clara, tan luminosa, que Layla comprendió que aquella mujer ya no era la Seo implacable de años atrás. Era otra. Era más. Era alguien que había renacido desde el dolor. A las personas que verán esta historia, Ariana les diría solo una cosa. El dolor no te destruye. Te transforma. Lo que haces con él, te define. A veces, los encuentros más inesperados, incluso los más dolorosos, son la llave que abre una nueva vida. A veces, perder lo que más amas es lo que te empuja a descubrir para qué estás hecha realmente. Y a veces, las almas que se van siguen guiándonos desde lugares donde la palabra final no existe. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, si te hizo llorar o te hizo creer de nuevo en el poder de la humanidad, suscríbete al canal para más relatos profundos y transformadores. Deja tu like si esta historia te conmovió. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te golpeó más fuerte? ¿Qué aprendiste de este encuentro entre dos madres? Tu comentario no solo apoya al canal, también puede inspirar la próxima historia que cambiará la vida de alguien más.